Buenas tardes a todos y a todas. En un minutito arrancamos con la jornada, ¿sí? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, todo bien, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Lencina y formo parte del equipo de educación digital de la UNOVA, que junto a la Universidad Provincial de Ezeiza, de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, organizan este workshop. Antes de comenzar, escucharemos a la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Magíster Silvina Sanzarric. Silvina, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí, hola Paula, buenas tardes a Buenas todos y a tardes. todas. Buenas tardes. Bueno, la verdad que, bueno, empiezo por los agradecimientos, un agradecimiento a la profesora Claudia Russo y al equipo de educación digital de la UNOVA, felicitarlos por la excelente organización. La verdad que ayer salió impecable toda la jornada, esperamos que hoy se transcurra de la misma manera. Felicitarlos por la cantidad de personas que han asistido. Bueno, y aprovecho para felicitar también a todos los equipos de educación virtual, educación digital, o todos los sinónimos que en este corto tiempo hemos aprendido a vincular en relación a la educación a distancia o a la educación mediada por tecnologías, o bueno, todo este conjunto de significantes que tenemos que repensar y reformular, porque la verdad, lo decía días atrás en una entrevista que me hicieron en la radio de la UNOVA, realmente han sido los grandes protagonistas a partir de marzo del año pasado en relación a la posibilidad de mantener la opción pedagógica a través de la virtualidad en todas las universidades argentinas. Así que la verdad que mis felicitaciones para todos los equipos de informáticos que se pusieron rápidamente al hombro este desafío que implicó que de un día para el otro miles y miles de estudiantes y docentes tuviéramos que adecuarnos a estos nuevos formatos para mantener la opción pedagógica a distancia. Y con un particular protagonismo de parte de los equipos de informático, también esto implicó la adecuación de todas las estructuras académicas universitarias que tenían organizadas las actividades principalmente desde la presencialidad. Yo creo que a la mayoría de los que estamos en este espacio nos pasó a todos lo mismo,
conocíamos que existían las plataformas, en mi caso personal lo utilizaba como un repositorio de material, al igual que en alguna época dejaba en la caja de la fotocopiadora, parafraseando un poco a la conferencista del día de ayer. Y bueno, tuvimos que rápidamente empezar a adecuarnos, a adaptar nuestras clases, a pensar en nuevos dispositivos, y todo esto fue posible gracias al acompañamiento de los equipos informáticos y gracias también al acompañamiento de las áreas académicas que realmente pusieron a disposición las capacidades que tenían para acompañarnos a los y las docentes y a los estudiantes en esta tarea. Y dentro de estos grupos quiero destacar particularmente a los tutores. Digo, me toca presentar este eje que va a abordar las estrategias tutoriales durante la pandemia, y creo que el rol de los tutores y de las tutoras ha sido absolutamente destacado. Todas las universidades contamos con tutores que acompañan desde lo disciplinar a los estudiantes, particularmente de los primeros años, y creo que fue absolutamente clave el apoyo que han tenido que hacer durante el año pasado y que están haciendo durante este año, porque, como lo decía también en la entrevista, no es lo mismo que esta situación de virtualidad haya irrumpido en la vida de los y las estudiantes cuando ya tenían al menos un tiempo de transcurso en la vida universitaria, que para aquellos quienes tenían que ingresar o que han ingresado este año. Creo que en este punto, al menos puedo contar de la experiencia de la UNSADA, más allá de tener el conjunto de tutores que acompañaban tradicionalmente en los aspectos disciplinares. Sumamos también un conjunto de tutores que pudieran contener a los estudiantes en otro tipo de problemáticas que empezaron a surgir a partir de la irrupción de la pandemia. Problemas de conectividad, problemas vinculados con dificultades familiares asociadas a otros temas como las cuestiones económicas, las cuestiones laborales de los padres. Bueno, todas estas cosas fueron ampliamente contenidas por el grupo de los tutores. En el caso de UNSADA articularon las capacidades de la Secretaría Académica con el área de bienestar universitario. Fue clave también la participación de estudiantes avanzados para que pudieran generar la empatía suficiente con estos ingresantes que de repente en muy poquitas semanas vieron que todas sus aspiraciones por cursar, por participar de la vida universitaria, se vieran transmutadas a través de las pantallas. Y en este punto creo que todas las universidades hemos aprendido mucho, y me parece que es clave lo que podemos compartir a partir de este workshop, en este eje en particular, porque sin dudas ha sido más que destacable la tarea que han llevado adelante este conjunto de personas. Así que, bueno, celebro esta segunda, esta es la segunda organización del WITE. Creo, Claudia, que este espacio ya ha venido para quedarse. Celebro que nos inviten a pensar y a formalizar a través de la escritura nuestras experiencias en todo esto que tiene que ver con la adecuación de nuestras prácticas a estas nuevas modalidades. Y bueno, sin mucho más, dejo que transcurra la jornada, en donde seguramente van a surgir cosas mucho más interesantes que las que pueda decir yo en este momento. Pero bueno, gracias a los equipos. Destaco también, soy docente de UNOVA, ya todos lo saben, destaco además del rol de los tutores con los estudiantes y las estudiantes, para con los docentes. Agradezco la paciencia infinita que nos han tenido este conjunto de personas que el equipo de Claudia puso a disposición de todos aquellos que somos inmigrantes en estas nuevas tecnologías. Y bueno, buena jornada para todos. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias por tus palabras. Bueno, comenzamos entonces con esta segunda jornada en la que trabajaremos sobre estrategias tutoriales, como decía Silvina,
que coordinará la magíster y licenciada Carla de Cou. Les cuento que Carla es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Asunción, UNA, magíster en Ciencias de la Educación por la UNA, directora de e-learning de la Facultad Politécnica UNA, y participa en cursos y seminarios sobre evaluación, educación a distancia, e-learning e investigación. Además, cuenta con distinciones en trayectoria profesional como mejor egresada de la carrera de Ciencias de la Educación en el año 1998. Es docente destacada de la carrera de Ciencias de la Educación en el 2004 y Premio Joven Sobresaliente del Paraguay y en actividades científicas y tecnológicas. Coordinadora académica de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad, cuarta y quinta edición, Facultad Politécnica UNA, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuenta con una trayectoria docente de 28 años y experiencia docente en educación a distancia de 18 años. Es docente del Diplomado de Diseño Instruccional de la Universidad Nacional de Itapúa, docente del Diplomado en Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Itapúa, docente de la especialización en entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad Tecnológica Intercontinental, docente de la especialización en tecnologías aplicadas a la educación, Facultad Politécnica UNA. También consultora en formación docente y coordinación pedagógica del proyecto Reforma de la Educación Media, MEC-BIRF, durante el periodo 2005-2008. Consultora en educación en línea, proyecto ROLSI, USAID y D, durante el periodo 2020-2021. Asesora de educación a distancia en la Universidad del Norte desde el 2017 y en instituciones del sector oficial y privado para el desarrollo de proyectos de la modalidad a distancia. Miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía en el área de innovación educativa, coordinadora de Paraguay de la Red Innovagogía para Educación a Distancia, coordinadora de Paraguay de ALAC para el área de educación a distancia, coordinadora de Paraguay del equipo de formación continua de docentes de Mercosur-Conosur en la línea de investigación en educación a distancia, tecnología e innovación, miembro del grupo de investigación de la UNOVA en informática y tecnologías emergentes, miembro del grupo de investigación de Unicentro en tecnologías educativas y de comunicación, secretaria técnica de la Asociación de Universidades Latinoamericanas, Aula Kabila, durante el periodo 2017-2019, representante de la Universidad Nacional de Asunción en Aula Kabila desde el 2015, disertante nacional e internacional en temas de educación a distancia, tecnología aplicada a la educación y publicaciones referidos a la temática. A partir de este momento, los y las invito a escuchar a Carla, que nos hablará acerca de estrategias tutoriales. Les sugiero, para que el encuentro sea más ameno, que silencien todos sus micrófonos, luego se abrirá un espacio de intercambio en donde podremos justamente hacer preguntas a Carla. Carla, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Paula, a todo el equipo de la UNOVA y bueno, las 3 universidades que están trabajando en forma tan coordinada para este White. Realmente es excelente la participación que veo aquí, 84 profesores que están ya interactuando a través de este workshop. Y bueno, lo más importante que vivimos en el 2020, como decían, para nosotros también desde Paraguay, marzo significó una gran transformación. Si bien mi equipo, o sea, todos los que estábamos ya en el área, nos llevó a transformar también nuestra mirada, porque estábamos como en una unidad de apoyo en forma permanente y pasamos a ser una unidad sustancial y esencial dentro de la institución. Eso también llevó a una transformación desde el punto de vista tecnológico, pero desde el punto de vista de la docencia y de todo lo que implicó la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en algunas instituciones se dio una educación remota, donde los profesores con las herramientas que tenían podían dar continuidad, pero en otras instituciones se hizo como un paro y se siguió trabajando
en la formación de los profesores primeramente y luego en el diseño de sus aulas virtuales a fin de crear ese espacio también para intermediar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, también nos llevó a mirar desde el punto de vista del estudiante, una formación hacia ese estudiante y tener en cuenta tantos aspectos que hacen a las mismas estrategias, ya que estamos hablando ya de estas estrategias para poder mediar estos procesos a través ya sea de herramientas digitales, la plataforma oficial institucional que se ha aplicado, ya sea Moodle, ya sea Classroom, el dinamismo y la real vida cobra a través de lo que el docente, lo que ese tutor diseña a través de una planificación previa, ¿verdad? Que se va dando a través de ese elemento clave que se genera en el aula virtual con un diseño previo, con esa planificación. A partir de ahí, por supuesto, se van diseñando, se producen ya sea contenidos, y estos contenidos en diversos formatos, porque tenemos que pensar también en nuestra audiencia y en los distintos estilos de aprendizaje, y acá estamos hablando de diversos formatos también, ya sea en materiales de lectura, videos tutoriales, que nos puedan llevar a un trabajo articulado y que medien estos procesos con nuestros estudiantes. Y por supuesto, mirar un poquito lo que hace al trabajo colaborativo, de promover ese trabajo colaborativo hacia las estrategias de estos trabajos con nuestros estudiantes, pero también en un repensar de nuestra práctica docente, de trabajar en forma colaborativa con otros colegas de la misma asignatura, por ejemplo, en donde todos se pueden compartir y pueden diseñar estos contenidos. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en la UNA, en donde por departamentos de enseñanza, profesores que tenían la misma asignatura han trabajado en ese diseño del aula y también en ese diseño de contenido. O sea, una mirada no solamente desde promover ese trabajo con los estudiantes, sino que también una mirada de nosotros como tutores desde el punto de vista de esas habilidades también, de ese trabajo colaborativo que debemos tener. Otro aspecto importante es, como hablábamos, materiales de aprendizaje. Si hablamos de materiales de aprendizaje, también está muy vinculado a lo que es esto de los contenidos. Una mirada también de ese proceso de comunicación e interacción permanente con los estudiantes y que nos lleve a no solamente aprender a saber leer, escribir, sino que también interaccionar con ellos en forma, con reglas claras, por supuesto, reglas de etiqueta también compartidas con nuestros estudiantes, pero también llevando a ese trabajo más interactivo con ellos, y de que hay una presencia, una mayor presencia del docente en ese proceso de comunicación e interacción que se da a través de las distintas herramientas, ya sea la mensajería, los foros, el chat, o a través de los encuentros sincrónicos, a través de videoconferencias. Entonces ahí tenemos distintas herramientas que nos permiten lograr y llegar a ese proceso, ¿verdad? De hacer las tutorías. A partir de aquí, lo más importante también es ese proceso de acompañamiento permanente, en donde hay un progreso, ¿sí? De un progreso de cada uno de los estudiantes, visualizar ese progreso, pero también tener en cuenta ese proceso permanente que va desarrollando. Y en esta mirada también es muy importante tener en cuenta el aspecto de la personalización, o sea, la tendencia a la personalización educativa en términos de que las tecnologías de por sí, no, como les decía, no cobran vida, sino que a través de toda esta, de permitir de toda esta mediación con nuestros estudiantes. Otro elemento clave en este proceso de realizar las tutorías y de las distintas estrategias es el tener la retroalimentación permanente de las actividades que tienen que ver con este acompañamiento. Entonces también esto va a llevar a un elemento crucial de ver ese progreso desde el estudiante, un mayor seguimiento, y en ese caso también una mayor retroalimentación que lo podemos hacer en forma individual y mejorar ese acompañamiento también de esa manera. Otro aspecto, y que lo vemos aquí un poquito, que es la contención. Cuando hablamos de la contención, se han dado diversas situaciones mismas vividas por los estudiantes y por los mismos docentes de ansiedad,
en todo este proceso de transformación, no solamente del aprendizaje y también de la enseñanza por parte de los docentes, sino que también por todo lo que estamos viviendo ante esta situación sanitaria, en donde cuántos han perdido familiares, cuántos están pasando por la enfermedad, cuántos han tenido dificultades laborales. Y bueno, eso todo nos lleva a repensar también en estrategias que se promueva la parte socioafectiva, el cómo me siento, cómo llego al aula hoy, cómo me siento yo como docente, el compartir un poquito también cómo estamos y cómo nos sentimos. Y otro elemento clave también que considero a la hora de trabajar el tema de las estrategias tutoriales es no es qué aprendí hoy, sino ¿qué hicimos hoy? ¿Cómo aprendimos? ¿Qué hicimos? Entonces es también trabajar todo lo que hace la metacognición. Entonces son elementos claves que nos llevan también a ver que no están aislados, sino que están todos uno unidos al otro, y esto también llevó a una educación digital, a un desarrollo de habilidades tecnológicas por parte de los docentes, que aquí sabemos que hace más de 10 años existían estas plataformas, de cómo la tecnología nos ayuda en los procesos de mediar, de acompañar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, y bueno, nos vino de la noche a la mañana a decir, bueno, a imponerse el poder dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de distintas herramientas. Entonces, de allí también el desarrollo de estas habilidades por parte de los docentes, pero también una mirada del estudiante que ha tomado la tecnología más bien para una transformación, para una interacción, una comunicación social, pero también habilidades por parte de ellos desde el punto de vista educativo. Entonces eso también hizo que nos readaptemos en forma rápida y por supuesto llegar a un elemento clave de todo lo que esto implica en los procesos y el impacto también que va a tener en lo que hace al futuro de la educación, en donde ya no podemos pensar en una educación solo presencial o solo a distancia, una educación, en una mirada, una educación más mixta, híbrida, que es la tendencia luego de esto. Muchos docentes ya cuando han conocido estas herramientas, y inclusive los estudiantes, dicen, yo prefiero quedarme en este modelo de educación. Entonces también se vino a visualizar la importancia que ha tenido y que quizás estábamos en algunos puntos más abajo de lo que es la presencialidad, porque el mundo que vivíamos era lo que prácticamente la educación presencial era la que imperaba en el mundo, y ahora se ha venido a poner en los primeros lugares ya la educación virtual. Entonces, esa es una mirada que tenemos que repensar, y cuánto de este modelo en donde tenemos una planificación, una reorganización, un acompañamiento, un seguimiento constante a nuestros estudiantes, cuánto de este modelo va a aportar a lo presencial, y cuánto de estas estrategias que estamos implementando en este medio, en esta modalidad, van a venir a dar una fuerte suma, yo le digo desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista tecnológico y la innovación, al ámbito presencial. Entonces, ahí se van dando dos caras de una misma moneda que se van a complementar perfectamente. Yo tengo esa mirada, esa proyección de lo que ha aportado nuestro modelo a lo presencial. Entonces, ya no volveremos igual. Eso estoy segura, que ya no seremos iguales. Yo sinceramente me ha tocado en todo este momento, en muchos momentos, tener que optar inclusive por enseñar en lo presencial hace años anteriores, pero yo prefería ya optar por esta modalidad. Entonces, aquí me quedé, o sea, esta es mi pasión, eso también es otro elemento clave, transmitir como profesores ese carisma que no tiene que ver solamente con ser líderes en un grupo, sino que también ser participativos, interaccionar con ellos, estar a la par de nuestros estudiantes en ese proceso de construcción de los aprendizajes. Así que ese es un elemento también clave en todo este aspecto. Y por supuesto, no debemos dejar de lado otro elemento esencial en todo lo que serían estas estrategias,
que viene a ser la formación, de seguir formándonos, de seguir capacitándonos en estos ámbitos. Acá llegan elementos claves como nuevas estrategias, por ejemplo, de la clase invertida que ya conocíamos desde el 2006, 2009, que estuvo en auge ya en el espacio europeo, pero que creo que se viene ya a imponer también para poder aprovechar esta educación híbrida, ¿sí? En donde podemos reaprovechar las tecnologías para generar estos contenidos y luego las clases presenciales ya hacer más de práctica, más de interacción, más de discusión. Y bueno, y así a partir de ahí también seguir promoviendo aprendizaje basado en proyectos, los retos. Yo creo que aquí nos llegan muchas estrategias que nos van a ayudar mucho a hacer que esa clase sea más dinámica, ¿sí? Impartir ese dinamismo en las clases. Y un elemento clave, que creo que para ir cerrando un poco este espacio, y después, por supuesto, poder interactuar con ustedes, tener preguntas o comentarios, que aquí veo encuestas, pero yo diría encuestas que nos permitan la mejora continua del proceso. Ya estamos hablando de la calidad, ¿verdad? De la satisfacción de mi estudiante y del mismo, la autoevaluación de este docente que va implementando esta modalidad. Yo creo que nos va a ayudar a crecer aún más en este espacio que se vino a imponer. Así que muchísimas gracias. No sé, alguna sugerencia más, Paula, para poder interactuar. Carla, muchas gracias. Fue muy interesante escucharte. Ahora vamos a abrir un espacio de intercambio, pero bueno, déjame comentarles al resto que esta nube de palabras que vemos acá proyectada en este espacio tiene que ver con justamente las palabras claves que surgieron a partir de los trabajos que los y las docentes publicaron en este workshop. Y casualmente, coincido totalmente con vos, que el espacio de estrategias tutoriales es fundamental en cualquier trayecto de aprendizaje, más allá de la modalidad, pero sorpresivamente fue el eje que menos publicaciones recibió. Esto no significa que no se esté trabajando en tutorías, ¿sí? Pero nos sorprendió eso, esperábamos quizá que hubiera más cantidad de trabajos, y bueno, nos pareció muy interesante escucharte, como para abrir ahora un espacio y poder consultarte, ¿no? Que sos tan idónea en este tema. Así que, si quieren, hacemos lo siguiente, nos van levantando la mano o van escribiendo en el chat, ¿sí? Y nos vamos organizando de este modo para que Carla pueda responder a cada pregunta. ¿Está bien? ¿Quién quiere comenzar? Acá Leo de Mariana dice, excelente Carla, los y las estudiantes necesitan un espacio de diálogo para contar cómo se sienten con la pandemia, la virtualidad y qué necesitan. Realmente es un elemento fundamental el trabajo de lo que serían promover estas estrategias socioafectivas también en el desarrollo de nuestras clases, el saber que el estudiante se tiene que sentir acompañado, sentir esa empatía por parte del docente y de su mismo equipo de compañeros. Creo que ese es un elemento fundamental de cómo nos sentimos para poder a partir de ahí también proyectar ese aprendizaje. Sabemos también que los aprendizajes debe ser flexible, ¿sí? El aprendizaje basado en lo que realmente nos gusta y promover y motivar cada vez más a nuestros estudiantes. Ese también es otro de los puntos que siempre insisto en las capacitaciones a los docentes, en tratar de trabajar, de generar la curiosidad, que el estudiante esté tan motivado que quiera continuar o que quiera seguir en un siguiente encuentro, por ejemplo, sincrónico establecido en nuestra planificación. Entonces yo ahí les genero conflictos cognitivos, le dejo tareas, le dejo retos. O sea, voy pensando en nuevas estrategias que le ayuden a mantenerle ese interés en seguir aprendiendo. Bien, Carla. Sería muy interesante escuchar algunos relatos breves, algunas experiencias que ustedes, cualquiera que quiera comenzar, nos pudiera compartir, ¿sí? En 2 minutos, como para poder escucharnos todos y todas, pero sería muy interesante escucharlos. A ver, ¿quién quiere comenzar? Paula, ¿cómo Sí. estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paloma? Sí, te escuchamos.
Nada, tal vez aprovechando un poco el espacio y a partir de toda la modificación que sufrió, digamos, la transformación que sufrió el taller para ingresantes durante el año pasado, puntualmente acá en la UNOVA, que me acompañan algunos de los docentes que estuvimos el año pasado, la vi Agustina Varecio, también está Natalia Cinde, bueno, y no sé si hay alguno más. En realidad la propuesta del taller para ingresantes sufrió toda una transformación a partir del contexto del año pasado, y eso implicó, digamos, me parece que asumir un rol tutorial que muchas veces no lo ponemos en primer plano, ¿sí? Porque las clases se desarrollaron de manera virtual a través de los Zoom, a través de la plataforma de educación digital de la UNOVA, y la mayoría de las veces, y de los encuentros tanto sincrónicos como las consultas que tenían que ver con lo asincrónico, muchas veces tenían que ver con un acompañamiento acerca del contexto y de las consultas que tenían que ver con cómo se insertaban en la universidad, a veces más allá de las actividades puntuales que teníamos previstos para la materia. Me parece que es un rol que se revalorizó, ¿sí? Sobre todo, digamos que no es que no estaba pensado ni estaba previsto en otro contexto, pero sin embargo creo que en realidad nos pudimos poner como a repensar a la hora de pensar en la estrategia de la nueva modalidad, ¿no? Bueno, replantear qué estrategias eran necesarias implementar con este nuevo grupo de estudiantes que habían terminado la escuela secundaria o que estaban terminando la escuela secundaria de una manera típica, diferente, ¿sí? Y que planificaban, digamos, su proyección universitaria de una manera distinta. En el caso particular de nuestra experiencia, la realidad es que me parece que lo que logramos, también aplicamos una encuesta hacia el cierre de la materia de introducción a los estudios universitarios, que es una materia que es transversal a todas las carreras de la universidad, y la encuesta, la realidad es que si bien en realidad nos va a permitir hacer muchas mejoras, fue al mismo tiempo muy gratificante porque logramos armar un equipo de trabajo que logre esa empatía, digamos, con los ingresantes, y que las consultas incluso trasciendan, ¿sí?, el espacio áulico del curso virtual que estábamos llevando adelante, y que después de las clases, 2 o 3 meses después, incluso de haber finalizado, las consultas seguían siendo hacia nosotros como referentes, digamos, de la institución. Bien, gracias Paloma, muy interesante. Carla, ¿querés agregar algo? Sí, realmente Paloma, muy interesante todo lo que han trabajado y es un elemento clave ese iniciar este proceso. También tener en cuenta, así como ustedes tenían, trabajar un poco el inicio de los estudios universitarios, complementarlos, por supuesto, siempre con cómo estudiar, ¿verdad? El apoyar también en estrategias para que los estudiantes puedan también trabajar en forma más autónoma. Entonces, todo lo que tendría que ver con el aprendizaje de ellos, o sea, cómo estudiar también la modalidad. Eso también ayuda muchísimo. Nosotros también lo implementamos de esa manera. Desde mi área, te comento, hicimos conjuntamente con el área de bienestar institucional la formación a los estudiantes, no solamente a los estudiantes que ingresaban, sino que a todos los estudiantes, a los 3.500 que estaban también cursando las distintas carreras. Entonces le dimos una formación en ambas plataformas que estamos utilizando, pero también complementamos con talleres para el desarrollo de habilidades, para el aprendizaje a distancia. Y nos ayudó muchísimo eso para acompañar. Al comienzo le cuesta un poquito al estudiante esa autonomía, pero después con la experiencia se fue dando y que están ahora encantados con todo este proceso. Así que muchas gracias, Paloma, por todo tu aporte. Gracias. Carla, déjame leerte, permíteme leerte acá en el Por chat una supuesto, sí. consulta, ¿sí? ¿Te ¿Cómo no? parece? Bien. Carla, sabemos que la comunicación es fundamental entre profesores. ¿Qué modelo utilizás entre profesores de un mismo curso y entre distintos cursos? Clenio, de Brasil. Excelente, gracias, Genio. Bueno, te comento que nosotros trabajamos por departamentos de enseñanza. Cada departamento de enseñanza en mi facultad tiene un director. Trabajamos con profesores primero por departamento de enseñanza y armamos todo un aula que se llamó Plan de Acción Académica.
En el aula Plan de Acción Académica lo que nosotros hicimos es trabajar en forma coordinada en el Moodle, ¿sí? En forma coordinada con todos los docentes bajo nuestras directrices de la dirección de e-learning, de cómo ellos iban a trabajar con las mismas asignaturas, y ahí ellos se distribuían porque tienen un coordinador nuevamente por cada una de las asignaturas que tienen varios docentes, y a través de los coordinadores a su vez iban trabajando, haciendo un trabajo más colaborativo y una distribución de cómo ellos lo harían. Entonces, el aula, esa aula en el Moodle también se constituyó en un espacio en donde no solamente los docentes podían interactuar entre ellos, sino que también tenían la posibilidad de tener toda la información referida a las acciones que se iban a desarrollar en ese periodo. Otro punto que nosotros también tuvimos muy en cuenta es que nosotros como dirección de apoyo, lo que hacíamos era dar las orientaciones y era la dirección de cada departamento de enseñanza la encargada de hacer ese seguimiento, ese acompañamiento a los docentes nuevamente con, ya sea a través de correos, de correo institucional, ahí se volvió a dar un ámbito muy importante de que se exigió que todos los docentes utilicen su correo institucional, ahí también que todos ya tengan un usuario en ambas plataformas, entonces ahí también eso significó por parte de la institución una reorganización desde ese ámbito, y por supuesto todas las comunicaciones se hacían ya sea a través de los correos institucionales. Para nosotros fueron muy importantes las redes sociales, a través de las redes sociales los comunicados, ¿sí? Los comunicados también con, por ejemplo, los planes de formación para los docentes. Nosotros dimos todo lo que es la formación desde el punto de vista del uso de las herramientas digitales, que eran las 2 plataformas, todo lo que era estrategias didácticas para la educación a distancia, eso también trabajamos, y toda la formación que se hizo, tuvimos más de 2.500 profesores participantes en los cursos, y trabajamos todas las líneas que debían tener hasta la tutoría, o sea, una formación bien completa durante 3 meses en donde a la par los profesores iban diseñando. Nosotros como institución decidimos parar 3 meses y luego continuar. Entonces con eso les digo que ahora estamos haciendo un segundo semestre del 2020, pero está sobre rieles realmente el proceso, si bien siempre hay cuestiones de mejora, pero que son mínimas. O sea, realmente nosotros aseguramos. Otras unidades académicas dentro de la Universidad Nacional hicieron una educación remota en donde tenían encuentros sincrónicos, y en la medida que se iban formando los profesores en el uso de las plataformas, ahí iban complementando con otros contenidos. Les comento que así se dio. Y el Consejo Nacional de Educación Superior en mi país también dio directrices, nos manejamos por reglamentos también para todo este proceso, así que eso nos ayudó también bastante a tener una normativa de regularización de todo este proceso desde el punto de vista del estudiante también como del docente. Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, estoy leyendo acá algunos comentarios, por ejemplo, de María Ibáñez de la Universidad Nacional de La Plata. Marina, ¿te gustaría comentarnos? Así no lo leo. ¿Querés directamente hablar vos? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Marina. Sí, muchas gracias por el espacio, y Carla por tu charla. Bueno, comentábamos que nosotros en nuestra cátedra de Anatomía y Histología, por suerte contábamos con una tradición en el uso del Moodle, pero como ampliación del aula, ¿no es cierto? O sea, el uso de la plataforma virtual como una extensión del aula presencial. Así que cuando en marzo del 2020 sucumbimos, rápidamente pudimos migrar y no tuvimos que interrumpir las clases. Fue una transición, una mudanza, sí a la fuerza, es cierto, pero por suerte estábamos bastante preparados. Y bueno, sí fue fundamental a lo largo de la experiencia, porque primero uno es como que está enfocado más en el contenido, en adaptar las guías, en subir los videos, etcétera, tener guías y qué sé yo, pero también a la par darnos cuenta que era muy importante la parte vincular con los estudiantes, el contacto con ellos, y por eso implementamos un sistema de tutoría que no era algo totalmente desconocido, ya habíamos implementado para estudiantes recursantes, para ciertos casos puntuales, pero bueno, en esta ocasión fue necesario que todos los docentes de la cátedra tuvieran un grupito de estudiantes a cargo para entablar un contacto uno a uno, para ver un montón de situaciones que en el abanico de pandemia se dan. Entonces, bueno, fue importante establecer ese vínculo.
Y después además el desafío de promover la participación de ellos en los encuentros sincrónicos, las cámaras apagadas, la baja conexión. Entonces empezamos a ir en una dinámica de ir probando a ver qué funcionaba mejor, y fue decantando en actividades donde los estudiantes eran los que explicaban temas. Lo del Flipped Classroom también nos sirvió un montón, era algo que queríamos hacer y nunca se daba, bueno, ahora era obligado, veían los videos y en el sincrónico circulaba la palabra de a poco, y fue fundamental establecer como un clima de confianza, un clima ameno, donde se sientan cómodos participando, preguntando, equivocándose. Y la verdad que paulatinamente, con idas y vueltas, pero la verdad se nota que hacen preguntas, prenden las cámaras, se conectan, no todos obviamente, pero cada vez es un grupo que va en aumento. Y bueno, también al tener también estudiantes, ayudantes alumnos que están como generacionalmente más cerca, usar Instagram para subir fotos de los preparados de histología, hacer trivias, entonces se enganchan por ahí también. Es decir, una variedad de recursos para una variedad de modos de aprender. Eso fue lo que seguimos intentando mejorar, pero bueno, en este contexto recuperar un poco de su voz, digamos, era algo que nos obsesionaba bastante, como que vuelvan a participar más y haya como un ida y vuelta. Excelente, Marina. Realmente lo que estás comentando y acá refuerza lo que dicen, que las tecnologías lo que nos ayudan en todo es a potenciar, ¿sí?, todas estas dinámicas a través de la misma tecnología, potenciar todas estas dinámicas que veníamos y metodologías que a lo mejor en la presencial no se veía, porque solucionábamos todo ahí, la comunicación era lineal y ahí en el momento, y ahora nos hace repensar. Y ahí también un elemento clave que yo le digo a los profesores es el trabajo, o sea, es la organización didáctica, inicio, desarrollo, el cierre, o sea, el tener en cuenta todos estos momentos didácticos. En el caso, por ejemplo, de la clase invertida implica una preclase, ¿verdad? Luego todo lo que sería la motivación para el desarrollo y luego un cierre. Entonces, eso, muchísimas gracias por tu aporte, y bueno, eso también quería un poco recalcar a partir de tu comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, invito a Paula Judurcha para que comente lo que escribió ahí en el chat. Pau. Hola, ¿cómo están todas? ¿Qué tal, Paula? Te escuchamos. Bueno, no, yo contarles un poquito tal vez la experiencia que tenemos acá en la UNOVA, que es inversa a la que vienen contando ustedes del acompañamiento a, bueno, Carla algo comentó con respecto a los docentes, pero nosotros no con estudiantes, sino un acompañamiento con los docentes de la UNOVA, que desde la Dirección de Educación Digital, en marzo, con todo este tema del confinamiento, pandemia y demás, y esta irrupción en las clases o en la forma académica que señalaba hoy Silvina, ¿no?, de toda la estructura de las clases presenciales, la dirección conformó un grupo de docentes interdisciplinario que estamos bajo el rótulo de red de tutores, para acompañar a las y los docentes justamente en esto de tener que rever la modalidad de dar las clases, sobre todo también el tema de poder armar y conformar los espacios o los entornos digitales o las plataformas de una manera adecuada, ¿no? Y de una manera que es totalmente distinta a la que nosotros veníamos manejando, porque, como decían hoy, o lo usábamos de repositorio o como forma complementaria de las clases presenciales, y ahora había que dar las clases, material, actividades y utilizar herramientas a través de esos entornos. Así que, bueno, conformamos un grupo que la verdad, bueno, a mi modo de ver funciona bárbaro, nos complementamos muy bien, quienes saben mucho de informática y quienes no, como es mi caso, pero porque yo soy abogada, no soy informática, pero hemos logrado acompañar a los docentes, incluso autoevaluarnos, ¿no? Porque también el mirar otros entornos y el mirar cómo trabajan otras cátedras, incluso otras disciplinas, porque no es que solamente estamos haciendo un seguimiento
en nuestras propias disciplinas, sino que en otras me parece que eso va haciendo, nos va generando una retroalimentación que es muy interesante. Digo, hoy por hoy nosotros hacemos una evaluación continua de los entornos, y no es lo mismo lo que vemos hoy que lo que veíamos a mitad del año pasado, ¿cierto? Hubo una evaluación, una evolución, perdón, en función de esa evaluación que se va haciendo, pero no una evaluación de punteo, sino más bien que nos permita avanzar, digo, una evaluación constructiva, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Y nosotros, como para contarles más o menos cómo funcionamos, digo, tenemos una planilla de seguimiento continuo, y a través de esa plantilla, sí, lo que vamos evaluando, lo que vamos mirando en los entornos es las herramientas y que se utilizan, las tareas, ¿no? Cómo se proponen tareas o a través de qué herramientas se va haciendo el intercambio pedagógico, las evaluaciones, ¿no? Que a veces, digo, no es simplemente hacer un cuestionario, hay un montón de formas de poder evaluar a través de los entornos y que muchos docentes no las conocíamos, y la comunicación, que me parece que es el punto, a mi modo de ver, o al menos desde lo que yo voy viendo, me parece que es un punto que todavía está bastante pendiente, ¿no? De poder, me parece que es uno de los que todavía le queda poder avanzar. Y bueno, yo quería que supieran, contarles un poquito de qué se trataba nuestra experiencia, que ya venimos trabajando, bueno, ya pasó un año que venimos en esto, y que por ahí si pudieran leer el resumen, más o menos tener idea de qué se trata. Gracias, Paula. También te comento que nosotros desde la facultad en la que estoy tenemos tutores de apoyo a los docentes. Justamente es un elemento que nosotros también encontramos como un apoyo esencial también por los departamentos de enseñanza. Entonces también había un mayor acompañamiento, más o menos son 2 tutores por departamento de enseñanza. Tenemos 17 en total, pero los demás tutores están también vinculados a la formación de los docentes. Entonces tenemos tutores e-learning, que son los que forman a los docentes, y los tutores de acompañamiento al docente. Y justamente nosotros no vamos a ese proceso que ustedes van de evaluar las aulas, sino que de acompañar y de orientar y reorientar al docente, que es el encargado de hacerlo. Así que muchísimas gracias por tu aporte. Sí, perdón. A ver, yo digo evaluación, pero no en el sentido de que nosotros evaluamos, sino justamente nosotros hacemos un recorrido o un seguimiento continuo, justamente para eso mismo que decís vos, ¿no? De poder aconsejar, sugerir, digo, no es una evaluación en el sentido que tal vez nosotros lo podamos hacer con los estudiantes o las estudiantes, digo, sino más bien en función de ese acompañamiento que se requiere. Muchas gracias, Paula. Gracias por tu aclaración. Bien, gracias, Paula. Doy fe del trabajo que hace la red de tutores de la UNOVA. Mariana Garbi hizo un comentario acá en el chat. Mariana, ¿querés contarnos? Sí, hola, buenas tardes. Yo, bueno, igual que Marina, soy de la Universidad Nacional de La Plata, de otra facultad, de la Facultad de Ciencias Agrarias, y me sentí identificada con su comentario porque nosotros tuvimos más o menos la misma experiencia y el mismo recorrido de alguna manera, es decir, hace muchos años que usamos el aula virtual en el entorno Moodle, del modo que ella lo describía, y cuando pasamos a la virtualidad, programamos encuentros sincrónicos, mantuvimos horarios de consulta del mismo modo que en la modalidad presencial, poniéndonos a disposición en un horario fijo por semana cada docente a través de las plataformas que teníamos en uso, y lo cierto es que no teníamos consultas en esos espacios, y en los encuentros sincrónicos poca participación, había que fomentar mucho, que por lo menos hablaran, saber que había alguien del otro lado, y nosotros hicimos una encuesta al inicio y al final del curso los estudiantes se mostraron, digamos, conformes con el desarrollo de la cursada y demás, y sí, lo que analizamos es que en realidad tuvimos una conexión permanente con ellos por otros medios, es decir, se armaron grupos de WhatsApp en todas las comisiones, entonces estábamos todos medio a disposición todo el tiempo.
lo que consideramos que puede haber hecho que justamente esos horarios de consultas prearmados, preestructurados, no fueran usados en forma directa. Por otra parte, si bien siempre tienen guías de estudio y todo el material disponible, la disponibilidad de material fue aún mayor, y nosotros, evaluando la visualización de los videos y eso, observamos que los chicos veían 2 o 3 veces cada video, haciendo la relación entre los participantes y las visualizaciones. Entonces, y respecto a lo que vos decías, Paula, de la poca participación en este eje, nosotros varios del curso de la cátedra estamos participando de este encuentro, y yo creo que nos damos cuenta ahora que estuvimos aplicando estrategias tutoriales sin saberlo. Nosotros lo visualizábamos desde elaboración de contenidos, desde diseño del curso, pero en realidad fue una tutoría permanente toda la cursada. Eso es simplemente lo que quería comentar. Gracias, Mariana. Realmente es toda una labor. Le digo que los héroes fueron los docentes. El año 2020 significó que los docentes se han transformado tanto, se hayan adaptado a tantas situaciones y son maestros héroes. Así yo les llamé en una composición que había hecho para los docentes de mi país y del mundo, le decía, ¿verdad? Porque por todo lo que han pasado y por todo lo que han también aportado para dar continuidad a los aprendizajes. Así que muchas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Verónica Mancini también comenta acá en el chat. Vero, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Carla. Mi consulta es un poco, también hay varios profesores que estamos también en la consulta. Si has tenido la oportunidad de trabajar en ambientes colaborativos a través de proyectos donde se integran diferentes cátedras. Esto de salir de la cátedra de cada uno, sino que el proyecto sea transversal y poder tener la integración de esos contenidos hacia el proyecto, de manera de que cada cátedra pueda a la vez evaluar sus propios contenidos y también exponerlos, pero que el proyecto sea el resultado de que estamos buscando en su totalidad. En realidad, Verónica, no me ha tocado trabajar personalmente, o sea, sé que los profesores de la carrera de Ingeniería en Informática, los del último año, trabajan con Ingeniería en Software y Metodología en la Investigación, o sea, toda la parte metodológica trabajan en forma conjunta. Son 2 asignaturas que se unen para trabajar en forma conjunta. Pero sí lo he hecho como docente del área de psicopedagogía, en años anteriores, ¿sí? Trabajamos los docentes, inclusive la presentación, el proyecto final era defendido por los estudiantes y ya no había un examen tampoco, o sea, no era un examen final, sino que nos uníamos varias asignaturas y trabajábamos metodología, por lo general metodología de la investigación está incorporado dentro de, y ahí trabajábamos lo que era psicopedagogía y también todo lo que era práctica. Entonces ahí nos uníamos y los estudiantes, su trabajo final, o sea, su examen final, estas 3 asignaturas, estaban vinculadas también a la presentación del proyecto y a la defensa. Así lo hacíamos de esa manera. ¿Y trabajaban sobre un ambiente colaborativo único? Sí, así es. ¿Y ahí, qué significaba? Significaba que nosotros los profesores ya trabajamos en forma colaborativa previamente para planificar, ordenar. Nos llevaba como 6 meses antes, pero era mucho trabajo, pero luego veíamos el impacto que creo que o sea, el resultado es lo que realmente era excelente. Así que, y también mejoró mucho el tema de las notas, o sea, una mejor calificación a los estudiantes que tenían una mirada más integral de todo lo que era el proceso. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias, Vero. Bueno, muy interesante todo lo que estamos escuchando. Tengo en lista de espera a Leonardo Esnaola y luego a Susana Benedetti. ¿Sí? Leo, te cedo la palabra. Gracias, Paula. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, un poco, más que nada era una pequeña reflexión primero y después eso deviene en una consulta. Particularmente a mí me cuesta ponerme en el rol tutorial,
concibiéndolo en su integralidad, o sea, más allá de lo que es el acompañamiento meramente académico, porque eso lo vamos haciendo y de hecho prevemos el espacio para las consultas, para tratar de guiar y estar ahí. Pero en esto que hablaban, digamos, de la integralidad, que me parece que es importante, de conocer los problemas que tiene la otra persona que está del otro lado y demás, justamente ahí es la parte donde más, particularmente a mí me cuesta ponerme, un poco quizás porque quizás no me siento capacitado para la respuesta que tenga del otro lado, porque cuando uno se pone ya a preguntar o indagar más sobre temas personales, hay que estar preparado por ahí para recibir justamente la respuesta y ver cómo acompañar. Y también me parece un momento en el que el lenguaje y la comunicación está todo tan, digamos, tiene que ser tan formal para que no sea malinterpretado, que también uno teme, digamos, ir más allá por ese tema, justamente, para que no sea malinterpretado. Así que la pregunta, digamos, sería, ¿por dónde comenzar? O sea, ¿cuáles son las estrategias mínimas que tendríamos que tener en mente para ir por ahí sin pasarnos del camino? O sea, es medio complejo, espero que se haya entendido. Me encanta, Leonardo, tu pregunta. Yo te comento que es, en algunas capacitaciones cuando inicio le digo, ¿cómo venimos hoy al aula? O sea, ¿cómo llegamos hoy? ¿Cómo se sienten ustedes? Yo ahí les cuento a mis alumnos, o sea, parto de, le doy como ejemplo, ¿verdad? Yo hoy estoy sumamente entusiasmada por poder participar con ustedes, interactuar. O sea, lo que yo traigo, a lo mejor hoy también vengo un poco triste por tal o cual situación. Entonces, partir un poquito también de lo que el docente, o sea, cómo nosotros nos sentimos. Partir, por ejemplo, de ahí. En otras ocasiones utilizo lo que sería de ERMA. Puedes tomar como ejemplo que se siente triste, o sea, y tomo los iconos, ¿sí? Del WhatsApp, ¿sí? En algunos emoticones, y les pongo y les proyecto. Entonces todos comentan, estoy de esta manera, inclusive me dibujan, o sea, me ponen el emoticón de cómo se sienten hoy. Entonces, así suelo trabajar al inicio, dar un pequeño espacio, un momento, y quieras o no, a lo mejor después de eso, no todos tus estudiantes van a poder también participar en términos de que no todos van a poder comentar, pero luego también recibo correos o mensajes de mis mismos alumnos que escriben en forma privada y te cuentan cómo están o cómo se sienten. Entonces también es una forma de demostrar esa apertura por parte del docente. Es una de las dinámicas que utilizo mucho para el trabajo. Y otro tema también que suelo incorporar, porque tenemos que recordar que estos son temas o transversales o también son temas que pueden estar dentro del contenido de las asignaturas. Entonces ahí también se pueden abordar desde el punto de vista del contenido mismo, de las emociones, de la importancia, también si va vinculada a tu asignatura. Entonces son algunos aspectos que te cuento que a nivel internacional se han registrado en las investigaciones de que esto inclusive mejora el rendimiento de los estudiantes, o sea, al incorporar todas estas habilidades, vamos a decir, el desarrollo de estas habilidades también socioafectivas. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Carla, muy claro. Gracias, Leonardo. Bueno, Susana, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, yo más que nada, Carla, quería preguntarte tu experiencia. Yo soy docente tanto de carrera de grado como de extensión universitaria. Y ahí hay una diferencia grande que de hecho, bueno, algunos están, Gustavo está presente, charlamos la semana pasada sobre el tema de extensión, que es bien diferente, ¿no? O sea, lo que serían las tutorías tanto a los alumnos como a los docentes de las actividades de extensión, que yo ahí veo que hay mucha más diversidad con respecto a lo que es la carrera de grado, ¿no? Donde estamos todos más o menos en el mismo barco, y ahí hay muchas diferencias. Al ser abierto a la comunidad, te encontrás con casos muy distintos. O sea, ¿cuál fue tu experiencia, o si tuviste experiencia en el caso de tutorías, tanto para alumnos como docentes, pero en el ámbito de extensión? No llegué a trabajar en el ámbito de extensión con tutorías con los estudiantes, pero sí mis colegas que trabajan en ese campo están fortaleciendo cada vez más el tema de ciertos elementos que hacen a toda la pandemia, ¿verdad? O sea, fortalecen líneas, ¿verdad?, de apoyo a la comunidad en términos de lo que es la pandemia. O sea, tomaron esa línea y además en este tiempo y en este periodo
no se han realizado muchas actividades de extensión por el tema sanitario. Entonces, a lo que llegaron a hacer algunos estudiantes, por ejemplo, desarrollar software, o sea, buscar otras maneras también, nuevas estrategias también para poder fomentar la no presencialidad, la no interacción tanto con la comunidad. Esa sí fue una situación bastante compleja. Sí, así es. Gracias. Bien, Susana, muchas gracias. Bueno, si les parece, si te parece, Carla, vamos con la actividad final de la jornada, y en todo caso, si hubiera algún otro comentario, alguna otra consulta, la pueden poner ahí en el chat, ¿sí? Bien, bueno, les pido a todos, por favor, que ingresen a menti.com, ¿sí? Y respondan a una consulta, ¿sí? El código es ese, 2962-3898. 2962-3898. Tami, si querés avanzar, por favor, en la presentación, así puedo leer las preguntas. Gracias. Bueno, fíjense que acá tienen que indicar para cada una de las estrategias de acompañamientos virtuales en qué escala del 1 al 5 las replicarían en la presencialidad, ¿sí? Siendo 1 cuando están en desacuerdo con esa estrategia, y 5 cuando están muy en acuerdo con esa estrategia, ¿sí? ¿Me recordás el código? Perdón. Sí, cómo no. 2962-3898. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Bárbaro. Gracias. Bueno, ahí Carla, si querés comentar algo respecto a ahí, estamos viendo ya los resultados, Carla. Aquí también están preguntando actividades remediales. Cuando hablamos de personalización, son el tipo de actividades que vamos dando a los estudiantes como para esa retroalimentación, ese proceso en donde puedan recuperar aquellos puntos que le han costado o que no han logrado. Entonces son esas actividades remediales las que le vamos también proporcionando para que puedan lograr. Veo que en su mayoría están diciendo el seguimiento al estudiante, la retroalimentación de actividades, excelente, todo lo que es consultas académicas, comunicación a estudiantes y luego las actividades remediales. O sea, se van dando estos puntos que yo creo que van a ser los que van a proporcionar a esa presencialidad, le van a dar una mayor... Yo les decía siempre a los profesores de que el aula, ¿sí? Cuando estábamos pensando en la presencialidad y hablábamos las tecnologías, que el aula se expande. Entonces ahí también estamos hablando, ¿verdad? Se expande hacia otras líneas a través de las tecnologías, y en donde ya se pierden esas 4 paredes, esos límites, sino que vamos interactuando y nos seguimos comunicando. Y dice uno de los autores, más escuela y menos aula, ¿sí? Entonces más formación para la vida, más formación en estas habilidades que decíamos para el siglo XXI, en habilidades blandas, en todo lo que es el aspecto socioafectivo, pero también en lo que hace a nuestra proyección como futuros egresados de una carrera en particular. Y acá vemos 4.6, wow, de seguimiento al estudiante, continuamos con comunicación a los estudiantes, consultas académicas, están en el mismo rango, están en retroalimentación de actividades, y en menor están actividades remediales y progreso de actividades. Que es tan importante tener ese progreso de actividades de nuestros estudiantes para poder también, eso también motiva mucho en todo este proceso de seguir aprendiendo, o sea, cuánto vamos viendo nuestros progresos, nuestros resultados, y cuánto tengo que mejorar o cuánto ya he logrado también en ese punto. Comunicación y seguimiento al estudiante son los que más están teniendo éxito, parece, para la reutilización en ambiente presencial. Así es. Excelente. Creo que ahí quedó. Sí, ahí creo que hay 32 participaciones, somos muchos más. Somos más, sí. Va por el 33 bueno. Ahora, pero sí, se mantiene la tendencia. Sí, se mantiene la tendencia. Yo me quedé con algo muy bonito que dijiste, Carla, que la verdad es que me encantó, que
bueno, esto que las tutorías o las estrategias tutoriales vienen a humanizar el uso de la tecnología. Eso es maravilloso, porque cuando uno agrega tecnología es como que se aleja de lo humano. Sin embargo, las estrategias tutoriales de algún modo vienen a ponerle el alma, el cuerpo, ¿no?, a esta intervención. Me parece que eso fue maravilloso. Sí, realmente esa es lo que le digo y que lo tenemos que transmitir. O sea, quizás eso es creo que es la base, ¿verdad?, en todo el proceso para el aprendizaje. Esa es una de las líneas que les digo que yo lo aplico en las capacitaciones a los docentes y realmente los resultados se ven. O sea, el impacto se va viendo en todo este proceso. Bien. Bien. Bueno, si no hay más consultas, podríamos ir cerrando esta segunda jornada. Ahí está. Los esperamos entonces a todos y a todas mañana en el tercer eje del encuentro. Desde ya, Carla, muy agradecidos con vos, tu intervención fue impecable, hemos disfrutado mucho de este encuentro. Gracias a todos por compartir su experiencia, ¿sí?, a las autoridades, a los participantes. Y si les parece, entonces nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por todo. Hasta mañana, Carla. gracias. Hasta mañana, gracias. Muchas Hasta gracias. mañana. Hasta mañana. Gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Un beijinho, mañana a todos. Carla Deco, de Portugal. Beijinho. Gracias, Renato. Gracias. Hasta Portugal. Gracias, Renato. Hola, Renato. ¿Cómo Gracias, hasta estás? mañana. Hasta luego, adiós. Adiós. Ay, se fue justo que le iba a decir que lo esperábamos muy ansiosos para el viernes. Ay, Está Renato todavía. No, Renato está aquí, Renato. yo creo. Muy, muy